En esta tabla cronológica tenemos la intención de ubicarnos en el espacio-tiempo para poder interpretar mejor lo que van a ser las culturas antiguas y darnos cuenta de las distancias que van a llegar a existir dentro del manejo cronológico, dentro de su propia relación. Comenzando en este caso con el año 4000 antes de Cristo, con el crecimiento de las primeras civilizaciones registradas y lo más importante, traducidas. La primera gran civilización, hasta donde nosotros sabemos en este momento, sería Sumeria, que abarcaría una temporalidad aproximada de 3500 a.C. hasta el 2200. En el año 3300, entre el 3300 y el 3200, existió con vida un personaje que fue encontrado en tiempos muy recientes, con un amplísimo rango de conservación, que conocemos con el nombre de Otzi, el hombre de los Andes. Y lo más importante es que nos permite entender cómo era el modo de vida y su alimentación, por lo menos en ciertos elementos básicos, en el contexto que le tocó vivir hace prácticamente 5000 años. Y esto le hace paralelo a las grandes culturas y civilizaciones que estaban haciendo, como el caso del primer paso que se da para el surgimiento de el Egipto predinástico y su respectiva época histórica, alrededor del 3100 a.C. La época tinita egipcia abarcaría entre el 3100 y el 2700, abarcando a su vez las dinastías 1 y 2. Paralelo a ello, el año 3100 existió la cultura de Stonehenge. El año 3000 aparecen los primeros registros de una gran inundación en las tablillas de Sumeria. Entre los años 2900 y 2300 existió la civilización que construyó Baalbek en el actual Líbano y que tiene algunos de los bloques de mayor peso de todas las construcciones que conocemos de la historia de la humanidad. El reino antiguo egipcio abarcó los años de 2700 al 2200 a.C., con las respectivas dinastías tercera a sexta. Es posible que entre los años 2550 y 2450 se haya realizado la construcción de la Esfinge. La cultura asiria abarcó entre el 2500 a.C. y el 609, en el mismo periodo. Sabemos que hubo construcción de bóvedas al interior de los templos y de los sigurats en la ciudad de Ur, en Sumeria, el año 2500 a.C., siendo uno de los elementos más representativos que aún se preservan el sigurat de Ur-Nammu. El año 2350 fue el esplendor del conquistador Sargón, seguimos hablando de antes de Cristo. El reino acadio abarcó su dominio entre los años 3000, 2334 y 2154, también antes de Cristo. El primer periodo intermedio de Egipto ocurrió entre los años 2200 y 2050, abarcando las dinastías séptima a los inicios de la décima primera. El reino medio abarcaría entre los años 2050 y 1720, abarcando a su vez desde la segunda mitad de la dinastía 11 hasta la decimotercera. El reino de los amorreos abarcó entre el 2003 y el 1595, que son a su vez considerados paleo-babilónicos. El año 2000 a.C. es cuando alcanzó su esplendor la ciudad de Cnosos. El reino de Babilonia abarcó su dominio entre los años de 1894 y 539. Sabemos que aproximadamente por estas épocas, alrededor del 1800, habría sido la migración de Abraham y Sara desde Mesopotamia hasta la región de Canaán, actualmente Palestina. En 1792 se tiene el registro del ascenso al trono de Babilonia de Hammurabi. Entre los años 1720 y 1550 se desarrolló el segundo periodo intermedio de los egipcios, con el dominio de los Hyksos, entre las dinastías decimotercera y decimoséptima. El año de 1627 hubo un cataclismo en la región cercana a Knossos por una explosión volcánica de lo que actualmente conocemos como la isla de Santorini, que provocó la desaparición
de la cultura minoica. Era entre los años de 1550 y 1080 se desarrolló el Reino Nuevo de Egipto entre las dinastías 18 a 20. El año de 1359, Amenhotep se convirtió en Akenatón y propició un cambio de culto, dejando de lado la multiplicidad de dioses que se veneraban e imponiendo el culto única y exclusivamente al sol, por lo cual se le consideró un soberano herético. El año de 1340, Nefertiti, la esposa del faraón Amenofis IV o Amenhotep IV, que después cambió su nombre a Akenatón, se terminó convirtiendo en corregente. Entre los años de 1334 y 1325 sabemos que fue el gobierno de Tutankamón. El año 1295 se culminó la construcción del templo de Karnak. El año de 1290 gobernó el faraón Ramsés II. Alrededor también en cálculo aproximado, el año 1280 fue la presunta salida de Moisés y su gente desde Egipto. Entre los años 1080 y 664 se desarrolló el tercer periodo intermedio de los egipcios entre las dinastías XXI y XXV. Alrededor del año 1000 a.C. fue el gobierno del rey David, con los reinos unificados de Judea e Israel. Para el año 970 se estableció el gobierno del rey Salomón, que estableció una serie de reformas radicales en la parte administrativa y las finanzas. Para el año 776 a.C. se desarrollaron los primeros Juegos Olímpicos, todavía como una gran veneración religiosa. El año 753, Rómulo fundó Roma, que fue una ciudad gobernada por un rex, electo por un senectus. Levantamiento de babilonios y medos contra el imperio asirio el año 750, que da prácticamente el último golpe para la desaparición del dominio del imperio asirio. El año 675 los griegos fundaron la ciudad de Bizancio, que se convierte en la puerta entre Oriente y Occidente. Entre los años 664 y 332 a.C. es la baja época de Egipto, con las dinastías XXVI a XXX. Es la segunda dominación persa y aparentemente, según Manetón, también abarcaría la 31ª dinastía. Tales de Mileto vivió entre los años 639 y 547, recordando que él es considerado el primer filósofo de la historia. Entre los años 612 y 539 antes de Cristo, dominó el imperio neobabilónico, también conocido como Segundo Imperio Babilónico o Imperio Caldeo. El año 597, Nabucodonosor II destruyó Jerusalén. Entre los años 550 y 330 se estableció el dominio del imperio aqueménida de los persas, siendo uno de sus testimonios de su gran cultura y gran capacidad arquitectónica la construcción de la Puerta de Jerjes en Persépolis. El año 550 se consolidó el dominio de la ciudad-estado de Esparta. El año 509 se estableció la República Romana. El año 490 se llevó a cabo la batalla de Maratón. El año 480 fue la batalla de las Termópilas. El año 462 fue el gobierno de Pericles. El año 447 culmina la construcción de la estatua de Zeus olímpico en Olimpia. El año 427 marca el nacimiento de Platón. El 420 la muerte de Herodoto. El año 407 Platón se integró a los discípulos de Sócrates. El año 399 es la muerte de Sócrates. El 384 implicó el nacimiento de Aristóteles. El 353 es la construcción a la muerte de Mausolo del mausoleo de Halicarnaso. El año 336 Alejandro es coronado rey de Macedonia. Entre los años 332 y 395, es decir, abarcando ya tiempos posteriores, en Egipto se estableció la época de dominio greco-romano. El año 332 Egipto fue conquistado por Alejandro Magno de Macedonia. El año 300 se hundió la ciudad de Heracleion. El año 281 inició la dinastía Qin en China,
con este gran soberano que conocemos por los guerreros de terracota, que fue Qin Shi Huangdi. El año 280 culminó la construcción del Coloso de Rodas. Entre los años 250 y 100 antes de Cristo, es posible que se haya hecho la primera traducción del Antiguo Testamento al griego. El año 240 se hizo el primer cálculo preciso de la circunferencia de la Tierra por parte de Eratóstenes. El primer gran recuento de las maravillas del mundo antiguo se hizo el año 200 antes de Cristo por Antípater de Sidón. El año 196 se desarrolló lo que nosotros conocemos como la Piedra Roseta, ordenada por Ptolomeo V en Menfis. Entre los años 130 y 100 antes de Cristo fue la construcción de la escultura de la Venus de Milo por Praxíteles y Fidías. El año 86 fue el naufragio de Antiquítera, de donde se logró recuperar el mecanismo que ha roto la cabeza de muchos de los científicos que conocemos con el mismo nombre, el mecanismo de Antiquítera, y que para algunos implica haber construido la primera computadora mecánica de la historia. El año 73 a.C. fue la famosa rebelión del esclavo Espartaco. El año 47 a.C., Cleopatra VII Filópator fue impuesta como soberana en Egipto por Julio César. El año 44 a.C., Julio César fue asesinado. Y nuestro último dato previo al nacimiento de Cristo es el establecimiento del primer emperador en Roma el año 27 a.C., que va a ser Octavio César Augusto.